Por estos hechos se ha determinado que existen indicios que permitirían atribuir a la ciudadana Rocío del Carmen Calderón Binatea la presunta comisión del delito de lavado de activos en calidad de autora, de acuerdo a la redacción prevista en el Decreto Legislativo 1106, vigente a partir del 10 de abril del 2012. 11º hecho. Incremento patrimonial de Antonia Alarcón Cubas, viuda de Heredia. La señora Antonia Alarcón tenía por fuente de ingresos la actividad de movilidad escolar. Sin embargo, la actividad laboral realizada por ella no se condice con los incrementos patrimoniales registrados, donde se incluye la adquisición de inmuebles realizados en coordinación con el señor Filomeno Serna Guía, como ya se ha descrito previamente. Se ha observado que un conjunto de transferencias realizadas entre la señora Alarcón, Filomeno Serna y personas de sus entornos familiares tendrían indicios razonables de un presunto delito de lavado de activos, en razón de observarse tipologías como el uso de testaferros, operaciones anómalas, pagos no acreditados, entre otros. Las mismas que sirvieron de justificación para que la persona en mención adquiera en el año 2014 una casa en Surco por la suma de $400.000 sin sustentar su procedencia legal. Por lo investigado al respecto, existen indicios que, a juicio de la comisión, permitirían atribuir a la ciudadana Antonia Alarcón Cubas, viuda de Heredia, la presunta comisión del delito de lavado de activos en calidad de autora, de acuerdo a la redacción prevista en el Decreto Legislativo número 1106, vigente a partir del 10 de abril del 2002. 12º hecho. Compra de inmuebles por Jorge Merino Tafur sin acreditar pago efectivo. El señor Jorge Merino Tafur se desempeñó como ministro de Energía y Minas desde el 11 de diciembre de 2011 al 24 de febrero de 2014, cumpliendo un rol de primer orden en el proceso de preparación de la convocatoria del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética y Desarrollo de Gasoducto Surperuano. Conforme a la escritura pública 344 del 14 de mayo de 2014, de una notaría local, la empresa Aleph Inversiones SRL, representada por su hermana Hilda Amparo Merino Tafur, vende al exministro Jorge Humberto Merino Tafur el inmueble, cito, en Lince, por la suma de $755.000, de los cuales $480.000 fueron pagados en efectivo y $275.000 mediante depósito bancario en una cuenta corriente del BBVA Continental, sin que se exhiba medio de pago alguno. Operación sospechosa, vinculada a la presunta comisión del delito de lavado de activos, en razón de ejecutarse una transacción sin acreditar la procedencia lícita del dinero, submateria y con personas de su entorno familiar. Por lo expresado, se presume la comisión del delito de lavado de activos por parte del ciudadano Jorge Humberto Merino Tafur, en calidad de autor. Conclusiones. La hipótesis general esbozada por esta comisión señala que los proyectos se llevaron a cabo para utilizar recursos económicos del Estado y para favorecer ilegalmente a las empresas Odebrecht, OAS, Andrade Gutiérrez, Queiroz Galbao, Camargo Correa, a sus consorciadas, a funcionarios y a particulares. El complejo mecanismo que envuelve al proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del país y Desarrollo del Gasoducto Surperuano tiene sus inicios en el proyecto de transporte por ductos del gas de Camisea del sur del Perú. El proyecto Gasoducto Andino del Sur fue otorgado a la empresa Kuntur Transportadora de Gas el año 2008 y ese mismo año el Estado y la citada empresa suscribieron el contrato de concesión respectivo. De esta manera, durante el gobierno del expresidente Humala, en marzo del 2012, Odebrecht compró las acciones de Kuntur, convirtiéndose en la práctica en la concesionaria del proyecto Gasoducto Andino del Sur. Ese mismo día, Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y Luis Mameri tuvieron una reunión en Palacio de Gobierno con el expresidente Humala. Unos días después se emitió la ley 29852. A los 4 meses, en julio del 2012,
el expresidente anunció la concesión del nuevo proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano. Ya se ha descrito lo que ocurrió en el interín, que el proyecto del gasoducto andino del sur había quedado paralizado. Ante este hecho, correspondía ejecutar una carta fianza que Cuntur había otorgado a favor del Estado, en garantía del cumplimiento de sus compromisos. Sin embargo, no se ejecutó la carta fianza, como también ya se mencionó. El 4 de enero de 2013, Proinversión decidió, mediante acuerdo de Consejo Directivo, incorporar al proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano al proceso de promoción de la inversión privada. Posteriormente, el Ejecutivo emitió la Resolución Suprema 005-2013-EF ratificando el citado acuerdo, y más tarde se emitió la Resolución Suprema 015-2013-EF por la que se aprobó el Plan de Promoción de la Inversión Privada relativo al mencionado proyecto. De esta manera, se dio inicio al proceso de concesión del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano. Sin embargo, acompañaron hechos irregulares. El nuevo proyecto se había realizado sobre el mismo trazo geográfico del proyecto Gasoducto Andino del Sur y el segundo, el nuevo proyecto, se había iniciado sin haberse comprobado previamente la existencia del gas. Aún así, Proinversión condujo el proceso de concesión del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano hasta que finalmente fue otorgado a la sociedad Gasoducto Sur Peruano. Esta empresa tenía como accionista la empresa Inversiones en Infraestructura de Transporte por Ductos SAC, conducida por funcionarios de Odebrecht, y a Enagas Internacional SLU. Después de otorgado el proyecto, el Ministerio de Energía y Minas suscribió el contrato de concesión con la sociedad Gasoducto Sur Peruano. Esta situación dio lugar a la coexistencia de dos proyectos superpuestos sobre un mismo trazo, pertenecientes en la práctica a la misma empresa, Odebrecht. En el contrato se establecieron cláusulas lesivas para los intereses de la ciudadanía. Mediante el punto 14 del referido acuerdo, el Estado se comprometió a otorgar ingresos garantizados a favor del Gasoducto Sur Peruano. Este concepto en la práctica fue una de las formas utilizadas para obtener financiamiento de la obra y la garantía de pagos a la empresa por gas no transportado con dinero proveniente de cobros a los usuarios de los servicios de electricidad y transporte de gas de proyectos ajenos. Asimismo, se emitió el Decreto Supremo 207-2014-F para que Gasoducto Sur Peruano pudiera obtener dinero por préstamos garantizados por el Estado peruano. Esto le permitió a la empresa conseguir 2 empréstitos por un total de $170 millones provenientes de la Corporación Financiera de Desarrollo. En síntesis, la decisión de llevar adelante el Gasoducto Sur Peruano no se sustentó en fundamentos técnicos acreditados, sino que, por el contrario, se descuidó su factibilidad, su autosostenibilidad y la capacidad de financiamiento, siendo determinante el interés en la obtención de beneficios diversos. Todo ello con la participación directa e indirecta de diversos personajes del gobierno peruano y también de particulares y empresas privadas. Esta comisión, por lo tanto, formula las siguientes recomendaciones. Remitir el presente informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República a efectos de que inicie el procedimiento para formular denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Ollanta Moisés Humala Tasso, por la infracción del artículo 39 de la Constitución, de conformidad con el artículo 89 del Reglamento del Congreso. Segundo, remitir el presente informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, a efectos de que se inicie el procedimiento para formular denuncia constitucional contra Luis Miguel Castilla Rubio, exministro de Economía y Finanzas, Jorge Humberto Merino Tafur, exministro de Energía y Minas,
Elodoro Octavio Mayorga Alba, exministro de Energía y Minas, René Helber Cornejo Díaz, exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Juan Manuel Benítez Ramos, exministro de Agricultura, y José David Gallardo Q, exministro de Transportes y Comunicaciones. Todos ellos exmiembros del Consejo Directivo de Proinversión por la infracción del artículo 39 de la Constitución, de conformidad con el artículo 89 del Reglamento del Congreso. Tercero, remitir el presente informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República a efectos de que se inicie procedimiento para formular denuncia constitucional contra el expresidente de la República, Ollanta Moisés Humala Tasso, por el delito de colusión agravada, tipificado en el artículo 384 del Código Penal, ello conforme al artículo 89 del Reglamento del Congreso. Cuarto, remitir el presente informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, a efecto de que se inicie el procedimiento para formular denuncia constitucional contra Luis Miguel Castilla Rubio, Jorge Humberto Merino Tafur, Elodoro Octavio Mayorga Alba, Milton Martín Bonges Lacerna, Juan Manuel Benítez Ramos, René Helber Cornejo Díaz, Carlos Eduardo Paredes Rodríguez, José David Gallardo Q, todos ellos exmiembros del Consejo Directivo de Proinversión por el delito de colusión agravada, tipificado en el artículo 384 del Código Penal, de conformidad con el artículo 89 del Reglamento del Congreso. Quinto, remitir el presente informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, a efecto de que inicie el procedimiento para formular denuncia constitucional contra Rosa María Soledad Ortiz Ríos, exministra de Energía y Minas, por los delitos de omisión de actos funcionales y colusión agravada, tipificados en los artículos 377 y 384 del Código Penal, de conformidad con el artículo 89 del Reglamento del Congreso. Sexto, remitir el presente informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República, a efecto de que inicie el procedimiento para formular denuncia constitucional contra Jorge Humberto Merino Tafur, exministro de Energía y Minas, por el delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 1 del Decreto Legislativo 1106. Remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que, conforme a sus atribuciones, emite el pronunciamiento correspondiente respecto a los indicios de la comisión del delito de lavado de activos y tráfico de influencias, tipificados en los artículos 1 y 2 de la Ley 27765 y el artículo 400 del Código Penal, que habría cometido la señora Nadine Heredia Alarcón. Octavo, remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que, conforme a sus atribuciones, emite el pronunciamiento correspondiente respecto a los indicios de la comisión del delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 1 del Decreto Legislativo 1106, que habría cometido los ciudadanos Rocío del Carmen Calderón Binatea y Antonia Alarcón Cubas, viuda de Heredia. Noveno, remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que, conforme a sus atribuciones, emite el pronunciamiento correspondiente respecto a los indicios de la comisión del delito de lavado de activos, tipificado en el artículo 1 de la Ley 27765, que habrían cometido Claudia Teresa Jocama Cuae, Rodney Rodríguez de Carvalho, Luis Fernando de Castro Santos, Felipe Montoro Gens y Jorge Enrique Simoes Barata. Décimo, remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que, conforme a sus atribuciones, emite el pronunciamiento correspondiente respecto a los indicios de la comisión de los delitos de negociación incompatible y colusión agravada, tipificada en los artículos 399 y 384 del Código Penal, que habrían cometido las siguientes personas: Yaco Rosas Romero, Luis Renato Sánchez Torino, expresidentes de la Comisión de Evaluación de los sobres número 2 y sobres número 3 del concurso para adjudicar la concesión del gasoducto surperuano, y ex jefe del proyecto en seguridad energética, Gustavo Adolfo Navarro Valdivia. Ex miembro del Comité Pro Seguridad Energética. María del Rosario Raquel Patiño Marca, ex miembro del Comité Pro Seguridad Energética. Edgar Bartolo Ramírez Cadenillas, expresidente del Comité Pro Seguridad Energética. Rosa María Soledad Ortiz Ríos, ex miembro del Comité Pro Seguridad Energética.
y Claudia Teresa Jocama Cuae, solo por el delito de colusión agravada en calidad de cómplice. Remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que, conforme a sus atribuciones, emita el pronunciamiento correspondiente respecto a los indicios de la comisión del delito de colusión, previsto y sancionado en el artículo 384, concordado con el artículo 386 del Código Penal, concordado con el artículo 386 que habría cometido Alfredo Juan Carlos Dahmer Lira. Remitir el presente informe a la Fiscalía de la Nación, a efectos de que, conforme a sus atribuciones, emite el pronunciamiento correspondiente respecto a los indicios de la comisión del delito de colusión agravada en condición de cómplices, tipificado en el artículo 384 del Código Penal, que habrían cometido los señores Marcelo Bahía Odebrecht y Jorge Enrique Simões Barata y Luis Antonio Mameri. 13. Recomendar al Poder Ejecutivo la aplicación de la cláusula anticorrupción contemplada en el contrato de concesión del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano, firmado el 23 de julio de 2014 con Gasoducto Sur Peruano. 14. Recomendar la conformación de una comisión investigadora del Congreso de la República para que se encargue de investigar la actuación de los funcionarios públicos en las principales etapas de los proyectos Gasoducto Andino del Sur, adjudicado a la empresa Kuntur Transportadora de Gas, y Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano, con especial énfasis en la existencia del recurso natural del gas, la determinación del costo del gasoducto, la constitución de las cartas fianza y su ejecución, la viabilidad del proyecto y las alternativas sobre su realización, así como la identificación de las empresas que participaron en ambos proyectos, incluyendo, entre otros aspectos, el pago de Odebrecht Perú por las acciones de la offshore Cusco Pipelines Ltd. Presidente, hemos culminado con la sustentación del proyecto de Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano. Este proyecto, presidente, es un proyecto que tiene un monto adjudicado de $7.328.654.511. De estos se han ejecutado $1.675.646.834. El Estado peruano sigue pagando por costos que no están suficientemente aclarados. El sur y el resto del país siguen sin tener esa provisión de gas que tanta ilusión despertó. Merece, presidente, que así como en otros proyectos emblemáticos se formalicen y empiecen a trabajar comisiones investigadoras que determinen en toda su magnitud lo que ha ocurrido. Esta comisión, presidente, por todo el compromiso que ha tenido con respecto a los proyectos, que solamente se han analizado 11 de los más de 40 que han ejecutado las brasileñas en el país, ha logrado este avance. No es el fin, al contrario, es el inicio. Que el Perú conozca la verdad, presidente. Vamos a presentar, por último, ahora el proyecto de mejoramiento de riego y generación hidroenergético del Alto Piura. Pido permiso para visualización. Un proyecto que beneficiaría al norte del país fue el proyecto Alto Piura, que buscaba el mejoramiento de riego y de generación de hidroenergía para incrementar la producción y productividad agrícola con la irrigación de las tierras del norte. También la generación de energía con la derivación del agua del río Huancabamba. Todas estas ideas eran pensadas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El proyecto
Es ejecutado por el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, PEIHAP, organismo público desconcentrado del Gobierno Regional de Piura, según la Ley 29142 de Presupuesto Público 2008. César Treyes, primer presidente regional de Piura durante 2 periodos, del 2003 al 2010. En su gestión se reactivó el proyecto y se inició la ejecución de su componente, construcción de la presa Tronera Sur y del túnel trasandino. Este importante proyecto fue entregado a la empresa brasileña Camargo Correa por 479,5 millones de soles. Durante la ejecución del contrato se suscribieron 12 adendas, que aumentaron el valor de la obra en 19,5 millones y se aprobaron 42 valorizaciones de Camargo Correa S.A. La resolución del contrato fue de mutuo acuerdo el 12 de diciembre del 2013, con resolución gerencial general número 092-2013-GRP-PEIHAP. Durante la ejecución tuvo diversas anomalías. Se exoneró de la primera etapa del proyecto: construcción de túnel trasvase del río Huancabamba al río Piura y la presa Tronera, desconociendo los informes originales de los Ministerios de Agricultura y Economía y Finanzas. Asimismo, actualizaron el valor referencial del expediente técnico en 3 oportunidades, incrementando su valor inicial en 117 millones de soles, sin un fundamento técnico válido. Mediante Acta 01-2010 PEIHAP del 7 de julio de 2010, se acordó que los planos de obra serían entregados por la entidad, desconociendo que todas las consultas realizadas durante el proceso de licitación se había señalado que estos eran obligación del contratista. Y por último, se elaboró un nuevo expediente técnico a cargo del Consorcio Ingenieros Alto Piura para la elaboración de los diseños definitivos para la construcción de la presa Tronera y el sur trasandino, con el PEIHAP, el cual contiene firmas falsas. Es así como se produjeron 3 procesos arbitrales, de la cual 2 acabaron en conciliaciones y 1 por liquidación de contrato, con fallo arbitral, pero impugnado ante el Poder Judicial. En el 2015 se firma un nuevo contrato para la ejecución de la obra, que se adjudicó el consorcio Abrainsa Astaldi, constituido por las empresas Obras en Ingeniería S.A. y Astaldi S.P.A., sucursal de Perú, por la suma de 474.196.965 soles, el mismo que se encuentra en plena ejecución. El monto llama la atención, pues se había avanzado el 31% de la ejecución de la obra. Presidente, en este proyecto, como quiera que el video corresponde a lo que se ha informado a la fecha de cierre del informe, cumplo con informar también que en este momento eso está completamente paralizado. Alto Piura no es ni de lejos el sueño para Piura, más bien pareciera ser la pesadilla. Este proyecto se adjudicó con un monto de 479.663.437.22 soles. Se van ejecutando 259.462.587 a la fecha de elaboración del informe, y Piura sigue sin tener su proyecto. El Congreso de la República, presidente, ya aprobó la moción que otorga la capacidad para investigar a la Comisión de Fiscalización este proyecto, y creemos que hacen bien. Este proyecto sintetiza casi todas las formas en las cuales el Estado ha sido penetrado por la corrupción. El proyecto Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética de Alto Piura fue planteado como uno de los más importantes para la región Piura y para el país, no solo por el monto de inversión y por la cantidad de beneficiarios, sino porque podía constituirse en la base para el crecimiento económico de esta región a través de la agroexportación, actividad que permitiría mejorar la calidad de vida de sus pobladores. Este proyecto está ubicado en el Valle del Alto Piura, en la parte este de la región Piura, y su área de influencia comprende
desde la naciente del río Huancabamba en la laguna Shimbe hasta Tambo Grande. El área de desarrollo alcanzará 3 provincias: Huancabamba, Morropón y Piura. Según lo señalado por el PEIHAP, que es el nombre corto del proyecto, este consta de 4 componentes. El componente 1 del proyecto Alto Piura consiste en la construcción de obras públicas, el túnel de trasvase y la presa derivadora Tronera Sur. El componente 2 está compuesto por la construcción de la presa Tronera Norte y las centrales hidroeléctricas de Cachapite y de Gramadal. El componente 3, por la construcción del trasvase agua de Mamayaco a la presa de embalse Río Seco y la infraestructura hidráulica para irrigar el Valle Nuevo. Y el cuarto componente, que se denomina Proyecto Agrícola del Valle Tradicional, tiene como finalidad el mejoramiento de riego de 31.000 hectáreas del valle, la rehabilitación, perforación, electrificación y gestión en 540 pozos de las aguas subterráneas para asegurar la extracción de 140 metros cúbicos por año de agua y las estaciones de bombeo para atender una demanda actual de 135 millones de metros cúbicos en los siguientes sectores: Cajalobos, Franco, Pabur, Norperú, Vicús y Ñomala. La presente investigación se centró en el componente 1 por tratarse del único que se encontraba en ejecución. Hallazgos encontrados: exoneración del SNIP, aprobación del expediente técnico elaborado por el consorcio Montlima, actualización del valor referencial de la obra, firma irregular de la adenda entre el PEIHAP y Camargo Correa S.A. y la elaboración de un nuevo expediente técnico a cargo del consorcio Ingenieros Alto Piura. Primer hallazgo. El 18 de abril del 2005, César Treyes Lara, presidente regional de Piura, solicitó a Alejandro Toledo Manrique, presidente de la República del Perú, la emisión de un decreto supremo exonerando del ciclo del SNIP al proyecto del Alto Piura. En su primera etapa, primer componente, esta exoneración fue denegada por el ministro de Agricultura y el Ministerio de Economía y Finanzas, quienes indicaron, entre otros aspectos, que resultaba indispensable realizar la evaluación técnico-económica de todo el PEIHAP, de tal manera que se garantice la rentabilidad social y la sostenibilidad del uso de los recursos públicos en dichas inversiones. Para ello, es necesario la actualización de los principales estudios sustentatorios, especialmente el del balance hídrico. Sin embargo, en mayo del 2007, ya en el gobierno de Alan García, se consiguió la exoneración de la primera etapa del proyecto, construcción del túnel de trasvase del río Huancabamba al río Piura y la presa Tronera. Por esta razón, se considera que la exoneración del estudio de factibilidad califica como un hecho irregular, porque se desconoció los informes técnicos que recomendaban que el proyecto cumpla con las etapas del Sistema Nacional de Inversión Pública. Segundo hallazgo, la aprobación del expediente técnico elaborado por el consorcio Montlima. El 13 de noviembre del 2007 se adjudicó la buena proa al consorcio Montlima-BCHI-Tejepsa para la elaboración del expediente técnico de las obras de trasvase del proyecto Mejoramiento de Riego y Generación Hidroenergética del Alto Piura. El contrato se firmó el 27 de noviembre del 2007. La supervisión de la elaboración del expediente técnico estuvo a cargo del ingeniero César Zabaleta Ponciano. Este supervisor emitió un informe dirigido al señor Juan Carlos Araujo Ñopo, director de Estudios y Proyectos, en el que señaló que se encontraba conforme al contenido del informe final, es decir, con el expediente técnico elaborado por el consorcio Montlima-BCHI-Tejepsa. Posteriormente a ello, el expediente técnico es aprobado por la Dirección General de Construcción del Gobierno Regional de Piura. Asimismo, se conformó una comisión técnica con la finalidad específica de revisar y emitir opinión sobre el contenido del expediente técnico del proyecto Alto Piura, la cual remite a César Treyes Lara una opinión consensuada de sus miembros sobre el expediente técnico en materia de revisión.
El informe menciona una serie de observaciones al expediente técnico, entre las cuales figura el incumplimiento de las especificaciones técnicas en cuanto al caudal de diseño de la presa de derivación, parámetros de suelo, diseño de cimentación, cálculos hidráulicos en las obras de derivación, cálculos justificativos del sistema de drenaje, deficiencias en los planos, entre otros. Asimismo, que en la parte correspondiente a las obras de derivación, los diseños no contienen la consistencia necesaria como para ser licitados, recomendando al Gobierno Regional de Piura revisar si el expediente técnico cumplía con lo señalado en los términos de referencia. Sin embargo, César Treyes, pese a dichas observaciones, no dispuso ninguna acción legal contra el consorcio Motlima, ni remitió las observaciones para que el consorcio efectúe la subsanación. Más bien, mediante Resolución Ejecutiva Regional 270-2009, Gobierno Regional de Piura-PR del 7 de agosto del 2009, delegó al gerente general la facultad de modificar el expediente técnico.